¿Qué tal, capablanquianos? Bienvenidos una vez más al canal. Hoy vamos a continuar con estas 60 mejores partidas de Robert James Fischer, el campeón mundial americano, y hoy nos vamos a introducir en esa partida que le enfrentó con las piezas negras a otro campeón mundial, a Vasily Smyslov. La partida tuvo lugar en el torneo de candidatos del año 1959 y es una vez más una lucha encarnizada en la variante favorita de Bobby Fischer, la defensa siciliana variante Najdorf. Aquí, al igual que en la anterior partida que habíamos visto contra Paul Keres, después de E4, C5, caballo F3, C6, caballo por, peón por, caballo F6, caballo F3, A6, tiene lugar esta variante clásica con alfil G5, que como ya os había explicado, pues el blanco plantea el sistema con F4, dama F3 y enroque largo, ¿no? Que vamos a ver aquí en esta partida. E6, F4, alfil E7, dama F3, bueno, también os comentaba que aquí una variante muy interesante es la del peón envenenado con dama B6 para comer el famoso peón de B2, pero en esta Fischer opta por una línea más segura, dama E7, dama F3, dama C7, ya sabéis, no hay siciliana sin dama C7, enroque, caballo D7, y si recordáis, ahora en la partida contra Paul Keres había jugado aquí alfil E2. Estamos hablando de una partida del mismo campeonato, o sea que pues Smyslov, por supuesto, ya tenía fresca esta partida porque había tenido lugar en este mismo campeonato. Keres había hecho aquí alfil E2 y tras B5, si recordáis, pues tuvo lugar el sacrificio que se iniciaba con E5, ¿no? Quienes no conozcáis la partida os invito a ver el número anterior de esta serie. Pero aquí Smyslov utiliza una variante mucho más agresiva, mucho más aguda, que es la jugada G4. G4, estando ya dispuesto para apoyar la ruptura de F5, pero también cambiar y desplazar la pieza con G5, ¿no? Una variante muy agresiva. Fischer continúa aquí de la mejor manera posible, con B5, y ahora aquí Smyslov juega alfil por caballo, caballo por, G5, esta maniobra que os decía, primero cambiamos y ahora utilizamos el peón para volver a desplazar el caballo. Y es ahora aquí donde se aleja de lo que hoy en día sería quizás la línea principal, ¿no? Estamos hablando del año 1959, la teoría de aperturas todavía está, pues, en algunos casos en pañales, en líneas muy complejas y sobre todo pues no existían los potentes módulos de análisis de que disponemos hoy en día que hacen que sea más fácil descartar algunas líneas de estas tan agudas, de estas variantes, ¿no? Y encontrar el camino adecuado. Aquí Smyslov jugó alfil H3, una jugada muy interesante porque completa el desarrollo, conecta las torres, apoya el punto, la ruptura de F5, pero también crea algunas amenazas sobre el punto E6, ¿no? Algunos posibles sacrificios. Hay una jugada que se consideraba, pues, por aquel entonces, bueno, pues como es un campeón como Smyslov, considera esta jugada totalmente válida, ¿no? Sin embargo, pues hoy en día podemos decir que se trata ya de un error importante, porque aquí la evaluación se pone ya de mano de las negras, se pone a favor de las negras. Y hoy en día, pues aquí quizás deberíamos recomendar jugadas más agresivas, como por ejemplo F5 en este momento, ¿no? Aquí, en vez de alfil F5, alfil H3, la ruptura de F5, que puede dar lugar a líneas muy complejas. El negro puede aquí incluso, pues, echarle auténticos arrestos y enrocarse aquí, a pesar de todo la avanzadilla ya de los peones de las blancas, el negro pues puede enrocarse aquí y tratar de demostrar que el ataque no es suficiente, pero también, bueno, pues pueden ser posibles líneas muy complejas comiendo el peón, alfil G5, rey B1, donde ahora las blancas, pues, con la jugada dama H5 tocando el alfil y esta diagonal van a tener unas posibilidades de ataque muy buenas, ¿no? Líneas, como digo, muy complejas. A quien le guste este tipo de ajedrez, pues la variante Najdorf puede ser muy interesante y explorarlas seguramente que será, pues, motivo de gran diversión, ¿no? Para quienes, como digo, seáis amantes de este tipo de complicaciones en la apertura. Aquí Smyslov, como os comentaba, hizo alfil H3 y Fischer utiliza aquí la jugada B4, seguramente la mejor jugada en la posición, porque de forma análoga a lo que habían hecho las blancas con G5, ahora Fischer con B4 desplaza ese caballo de Smyslov, ¿no? Que ahora juega aquí caballo C2. Bueno, vemos aquí un patrón que conocemos. No es un pueblo suficientemente grande para los dos, ¿no? Estos dos caballos ahora, el famoso patrón de la pieza sobrante, se pelean por la misma casilla y bueno, el caballo ahora de D5 parece que puede tener algún problemilla, pero bueno, de momento E5 no lo va a molestar mucho porque habría caballo F5 y el caballo, bueno, pues desde G3 puede entrar en juego rápidamente, así que no parece muy grave esto. Y ahora aquí, pues Fischer comete una pequeña imprecisión, ¿no? Y es que jugó aquí la jugada alfil B7, una jugada de desarrollo
colocando el alfil en la diagonal y luego pensando quizás continuar con caballo C5 para minar el punto E4. Sin embargo, como digo, bueno, pues esto hoy en día y sobre todo con la ayuda de los ordenadores podemos decir con toda seguridad que es un error. Pero os invito a tratar de adivinar por lo menos, o bueno, si podéis calcularlo pues mucho mejor, por qué esta jugada es un error. Bueno, pues aquí el problema está en que el alfil en C8 deja muy desprotegida esta diagonal y ahora el sacrificio alfil por E6 sería auténticamente demoledor. Porque después de peón por, caballo por, vemos que se va a comer también en G7, son ya 3 peones y el rey queda muy expuesto. Fijaos, por ejemplo, aquí esta variante, rey aquí, ahora podríamos hacer torre de 4 para luego, si hay un jaque en A1, tener el rey en D2 protegido con la torre por delante, ¿no? Dama por A2, y ahora, por ejemplo, caballo F5, el caballo se quita tranquilamente, la dama está entrando por H5 y dama A1 no es gran problema porque viene rey D2, se está atacando la dama y luego pues es el turno de divertirse de las blancas, ¿no? Que empezarán con dama H5 y cosas así. Terrible la posición aquí para Bobby Fischer, ¿no? Entonces, alfil B7 fue un error, pero Smyslov le perdona aquí y juega rey B1, una jugada pues tranquila, típica en estos enroques largos, porque si os dais cuenta, la gran diferencia del enroque largo con el enroque corto, otro sí de que el enroque largo pone inmediatamente a la torre en una columna central, cosa que no hace el enroque corto. Muchas veces, si os dais cuenta, después de enroque corto, tenemos que hacer torre E1. El problema es que con el rey en G1 en el enroque corto defendemos los 3 peones del enroque. En cambio, en el enroque largo hay un peón que queda sin defensa, que es este aquí de A2. Y por lo tanto, la jugada rey B1 suele ser muy buena, tratando de volver a construir una especie de enroque corto, pero en el otro flanco, ¿no? Ahora sí, los 3 peones están protegidos por el rey. Y bueno, también evita que muchas veces dama por C2 en la columna sea mate, ¿no? Porque habría rey A1. Entonces, una jugada muy interesante. Pero en este caso, pues pierde esa oportunidad y Fischer ahora juega caballo C5, anulando por siempre ya el peligro del sacrificio en E6, ¿no? Bueno, la partida continúa aquí con la jugada caballo G3, defendiendo el punto E4, que estaba ahora atacado por 2 piezas. D5, una jugada muy buena, la ruptura en la siciliana siempre típica de D5 y ahora da mucha fuerza al alfil de B7. F5, Smyslov trata aquí de contrarrestar la ruptura de Fischer con su propia ruptura contra el punto E6. Peón por, dama G4, peón por, caballo por, el caballo en la oficina de Kasparov, pero a cambio Fischer pues tiene un peón de más y fijaos qué peón central que domina mucho la posición y sobre todo la acción de este alfil terrible dragón ahí en B7 parece que puede compensar el pues ímpetu que da a la posición de las blancas el caballo en la oficina de Kasparov, ¿no? G6, fijaos que Fischer no le permite al caballo estar mucho tiempo ahí, le dice, a ver, toma una decisión ya inmediatamente, puedes dar un jaque en G7 pero sería una pérdida, ¿no? Porque rey F8 y el caballo pues no tiene escapatoria. Y si no, pues se va a tener que cambiar. O sea que veis como Fischer entiende muy bien que no se puede permitir que el caballo esté mucho tiempo en la oficina de Kasparov porque si no pueden venir auténticos problemas, ¿no? Y Fischer pues rápidamente lo elimina antes de tiempo. Y no solamente eso, sino que con la misma jugada, si os dais cuenta también, está abanicando al caballo de G3. Importante eso también. Bueno, caballo por dama por. Y ahora prácticamente la posición se ha consolidado y las negras tienen un sano peón de más. Dama F4, enroque corto, el rey aseguro, torre D6, torres al centro, amenazando el cambio de torres, torre F6, torre D5, centralizando, controlando pues, casillas importantes, también, quién sabe, poniendo ya el ojo sobre el peón de G5, alfil G4 y caballo D7. La torre ahora de F6 pues tiene problemas, ¿no? Y Smyslov está dispuesto a entregarla, todo sea por crear complicaciones, ¿no? Torre F1, buena estrategia esta de Smyslov, porque cuando uno tiene la partida perdida de forma objetiva, ¿no? Con un peón de menos, pues las complicaciones le vienen bien, ¿no? A río revuelto, ya sabéis lo que dice el refrán, ganancia de pescadores. Y en este caso aquí, por ejemplo, si se cambia el caballo por la torre, el peón iría a F6 creando redes de mate aquí en el punto G7, ¿no? Con dama H6, entonces Fischer no puede comer esa calidad. No obstante, juega E3, ya comenzando a poner en valor ese peón de más que tiene, que fijaos que está solamente a 2 casillas de la coronación, y ahora va a ser su objetivo principal, ¿no? O por lo menos distraer al blanco con ese peón. B3, bueno, Smyslov quiere tener un aire para su rey.
torre de 2, cogiendo la séptima y ya apoyando la primera casilla de avance del peón, alfil por torre por supuesto Fischer no quiere perder su glorioso peón en E3 y por lo tanto no quita la dama de la columna E, torre 1, amenazando el peón, torres al centro, torre a defender el peón, H4, tratando de crear aquí pues, un ataque a la desesperada, dama C5, controlando muy bien todas las casillas y no solamente eso, sino que amenazando con quizás ya entrar en C3, luego torre de 2 y la posición ya sería desesperada, ¿no? Smyslov se da cuenta que no puede permitir ese ataque y entonces ofrece el cambio de damas que Fischer pues acepta gustoso, ¿no? Porque ahora continúa con torre de 4 y fijaos que va a caer un segundo peón. C5, torre por, C6, pero no pasa nada, alfil C8, el alfil domina muy bien el peón de C6, torre de 6, torre C4, la torre detrás del peón, siguiendo las enseñanzas del doctor Tarrasch, rey B2, rey G7, rey C4, cuidado con la torre, atacando el caballo y también el peón de G5, caballo 2, torre 6, una jugada que me gusta mucho, esta jugada torre 6, fijaos que ahora aquí, bueno, pues le dice, a ver, si quitas la torre te voy a comer el peón de C6, pero claro, si me cambias, pues simplemente tomo de alfil y ya no tienes prácticamente juego, ¿no? Te tomaría con jaque, luego como este peón, luego acabaré parando el otro y la partida está totalmente perdida, ¿no? Entonces aquí Smyslov tiene que hacer torre de 1 y Fischer aprovecha para centrarse en, como digo, el objetivo principal aquí, que es coronar este peón. No se detiene a comer peones, sino que va a minar el caballo y cuando el caballo se quite, pues poder avanzar su peón. Caballo F4, atacando la torre, parece que es un doble, pero no hay problema. Torre por, y ahora torre de 2, otra vez, aprovechando el cambio, que no puede ser admitido por el blanco, porque después de torre por, fijaos que el peón es imparable, el caballo es muy torpe y no lo logra detener, entonces pues el blanco tiene que aquí rehusar el cambio, pero no va a ser fácil, ¿no? Porque de lo contrario pues va a venir el peón. Lo que jugó fue torre de 3, torre F2, atacando el caballo, que es el único que puede detener el peón, y si torre por, pues se perdería el caballo, ¿no? No hay ahí salvación. Torre de 4 defendiendo el caballo. E2, ahora está amenazando torre por caballo y coronar, o mismamente coronar directamente, ¿no? Fijaos, si torre, por ejemplo, no puede hacer torre aquí, porque habría torre por caballo, ¿no? Y si torre por, bueno, pues coronamos y si no, tenemos una pieza de ventaja, ¿no? Entonces, aquí Smyslov tiene que hacer caballo de 3 para detener la coronación. Y Fischer juega alfil F5, entregando gustosamente la torre porque coronaría. C7 el blanco para tratar de, bueno, de desviar un poquito la atención del alfil, ¿no? Para que el alfil no se centre tanto en el caballo y tenga también que tener un ojo sobre el peón de C7. Pero viene ahora esta jugada, torre F3, que amenaza a coronar inmediatamente, habida cuenta de la clavada. Smyslov corona, Fischer toma, y ahora torre 4, ¿no? Yendo a por el peón, pero aunque ahora come el peón, el problema es que le cae demasiado material, ¿no? Rey por, y ahora torre de 5, el peón tiene que defenderse, si no habría 3 peones en el flanco de rey de más, pero bueno, después de H6 aquí, simplificando a un final de torres totalmente ganado, con 2 peones pasados y ligados en el flanco de rey, y además el rey de las blancas está cortado y no puede atacar el peón de 6. Fischer ganó muy fácil esta posición. El resto es pura técnica, avanza el peón. Buena jugada también aquí, defensiva, para no permitir que la torre en C6 se coma el peón de 6. La torre en una casilla en la que no puede ser atacada, defendida por el peón, buena técnica también. Y aquí Smyslov ya abandonó, porque vemos que es imposible detener el avance de estos peones, sobre todo el peón de G. Una partida muy bonita, también parece que bastante sencilla, ¿no? Con sus errores en la apertura, típicos de la época en la que se jugó, pero en la que luego vemos como Fischer utiliza una técnica muy buena. Yo creo que aquí me quedaría con la enseñanza de cómo se centra en su objetivo principal una vez que consigue una posición ganada. Esto nos pasa muchas veces, ¿no? Hay veces que logramos tener un peón de más, tenemos una posición ganada, pero me gusta la forma en la que aquí se centra en su objetivo principal, que no es otro que la coronación de este peón que tenía de más, ¿no? Y entonces todos sus esfuerzos, sobre todo se nota mucho en esta jugada, yo creo. Aquí, cuando hace torre G2, ¿no? Vemos que Fischer comienza a centrar todas sus fuerzas
no en comer el peón de G5, que veis, al final no lo acabó por comer, lo cambió luego con H6, pero sí que todos sus esfuerzos se centraron en tratar de coronar ese peón, lo que impidió que Smyslov lograse encontrar contrajuego con ese peón de C6, porque era mucho más fuerte la amenaza de coronar de Bobby Fischer en E1. Una partida muy interesante, que espero que os haya gustado. Si es así, pues os agradecemos que nos apoyéis dándole like. No dudéis en compartir el vídeo con todos aquellos amigos que juegan al ajedrez, y sobre todo quienes todavía no lo hayáis hecho, pues suscribiros al canal, animaros a formar parte de esta comunidad del Círculo Capablanca. Y bueno, pues nos vemos aquí en el canal con nuevos vídeos, con nuevas partidas y sobre todo con ajedrez para todos.